Según Borras y Equist, encuentran instrumentos de regulación. De acá son leyes, normas, eh, herramientas que regulan las interacciones sociales y de mercado. Este tipo de instrumentos son obligatorios. Lo tienen que cumplir los que participan, porque es algo que decide el país. Temas como la regulación de los derechos de la propiedad intelectual, las regulaciones que se les da a los institutos o a las universidades que hacen investigación, referidas a la naturaleza legal de las organizaciones, las regulaciones del empleo. Por ejemplo, un caso importante es el de las startups. Cuando inicia una startup no debe crear una empresa. Trabaja en un mundo algo informal. Hay que tratar de darle cierta formalidad. Pero en una startup, cuando se inicia, no se sabe si se va a tener éxito. Entonces, ¿qué sentido tiene convertirla en una empresa? Y lo que es peor, cuando uno crea una empresa, eliminar la empresa puede ser más complicado que crearla. Le generan muchos problemas a las personas el hacer desaparecer a una empresa. Hay que gastar más dinero que en la creación. Y uno puede quedar en deudas o en problemas con el organismo tributario del país por culpa de una regulación que no les permita probar y aprender a desarrollarse. Otros son los instrumentos económicos y financieros, los ya mencionados incentivos o desincentivos económicos, ¿no? Y se incentiva y se apoyan ciertas actividades sociales o económicas. Ejemplos de esto: fondos para una organización de investigación, los fondos concursables, donde compiten varios por un monto determinado, los incentivos fiscales a la I+D, los apoyos a la transferencia de tecnología, un tema crítico normalmente, y el apoyo a capitales de riesgo y capital semilla. Finalmente, hay instrumentos no vinculantes. Son instrumentos voluntarios, no son vinculantes, no son coercitivos. Se dan recomendaciones, se incentiva a las personas, se apela a ciertas normativas, se promueven códigos de conducta, se ofrecen acuerdos voluntarios o contratos. En este caso se trata de persuadir, convencer, y no importa tanto la jerarquía o la obligación. La difusión de las bondades de invertir en ciencia y tecnología, por ejemplo, las pueden tomar las empresas o no. Nadie obliga a que necesariamente lo hagan. ¿Cuáles son los principios claves para el diseño de instrumentos de política de ciencia, tecnología e innovación y que conviene considerar en nuestros países latinoamericanos? Primero, identificar lagunas, vacíos, las necesidades de CTI específicas de alguna región o país, los objetivos de CTI, y ver qué combinación de instrumentos son adecuados para alcanzar esos objetivos. Un instrumento normalmente no basta. Hay que invertir en fondos concursables, pero hay que formar a personas, hay que crear condiciones de base. Entonces, cuidado con pensar que un instrumento es la solución. Se necesitan varios y que armonicen entre ellos. Además, un error que a veces aparece es que hay todavía personas que piensan en una relación lineal. Primero hacer ciencia, luego tecnología, desarrollo y luego vendrá la innovación. No, debe haber políticas para la investigación, la ciencia y la tecnología, y puede haber para la innovación en específico. O sea, no hay que pensar solo en innovación basada en investigación y desarrollo. Deben considerarse además el que los instrumentos pueden tener efectos complementarios o anularse entre sí. De repente, un incentivo por tener determinado recurso desincentiva el que haya una formación de capacidades en las personas. Un incentivo donde se ponen metas muy precisas para tener éxito y cuando no se consiga, genera castigos y eso hace que las empresas no quieran involucrarse. O por el tema de impuestos. Muchas veces las empresas tienen miedo de que la superintendencia tributaria
les ponga el ojo y las vigile más que a otras por haber recibido fondos de CTI. Además, en cada lugar hay que adaptarse a las condiciones. Son distintas, hay una idiosincrasia, una cultura diferente en cada lugar. Y clave también que sea lo que se construya, los esquemas, las propuestas, deben ser fáciles de administrar. Acá en América Latina ha ocurrido muchas veces que se dan recursos, se dan fondos, y luego hay que estar vigilando, estar persiguiendo a las personas a las que se les dio los fondos, se generan toda una serie de problemas, desencuentros, y al final no se consigue el efecto esperado. Además de lo anterior, estas políticas de CTI no deben estar pensadas solo para las grandes empresas. Debe ser a toda empresa con potencial de crecimiento. Hay empresas con las que no tiene sentido estar trabajando. Entonces, el foco, ¿cuáles de las propuestas tienen más posibilidades de crecer? Los instrumentos también deben facilitar la adicionalidad, es decir, que se sumen fondos. Si yo como Estado pongo, tú como empresa pon. Juntemos fondos. Y si alguien más aporta algo, bienvenido. Y entonces en los fondos concursables muchas veces se da más puntaje a las propuestas donde se ve que hay cooperación entre empresa y universidad y donde se ve que la empresa coloca parte del fondo. La implementación de los instrumentos también requiere una atención especial. Debe haber una tropicalización o una adaptación según el lugar. Cada país es distinto y las regiones del país también tienen distintas culturas, distintas formas de reaccionar. Y esto debe estar claro al momento de definir las políticas. Y finalmente, no olvidar que si se trata de políticas de CTI, este es un proceso político. Hay actores, el gobierno, involucrados y este proceso debe ser legitimado. Es decir, no basta con dar los fondos, debe haber un respaldo político para que esto suceda. Si la cabeza no lo entiende o no está de acuerdo, pues las posibilidades de que se reduzcan los fondos, no se entreguen los recursos, es altamente probable. ¿Qué conclusiones podemos tener de los principios claves para la formulación de política de la ciencia, tecnología e innovación? Primero, adoptar una visión amplia de la innovación, no ligada necesariamente solo a investigación y desarrollo. Trabajar de manera sistémica. Recetas probadas, se prueban, se testean. Basarse y tener bien claro los objetivos de la política. ¿A qué vamos? ¿Cuál es el fondo de lo que se desea? Identificar, según el país y la región, cuáles son los instrumentos más adecuados. Definir cómo se van a combinar esos instrumentos para poner en acción la política. Tomar en cuenta la complementariedad positiva y las tensiones o desencuentros que pueden darse al aplicar los instrumentos. Y conseguir legitimar el proceso de formulación de la política. Como conclusión, hay que identificar fallas y disponer de información. Debe tenerse bien claro en cada lugar cuáles son las fallas que impiden que esto funcione. Cuáles son las capacidades disponibles en el lugar. ¿Qué sentido tiene dar fondos para investigar en un lugar donde no se ha formado investigadores? Hay que ver cómo se les atrae o cómo se forman. Y entonces ya tenemos la necesidad de una política de largo plazo. Y esto, como son fondos públicos, tiene que estar claramente especificado y debe verificarse el correcto cumplimiento. Haya o no haya éxito en los resultados. Otro tema es identificar fallas y disponer de información. En nuestros países falta información. Entonces, si no se mide, ¿cómo se puede saber si se mejora? Hay falta de información tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Y si hemos dicho anteriormente que hay que hacer un diagnóstico de la situación, pues ¿cómo hacer un diagnóstico si no se tienen información y documentos? Es imprescindible anotar, registrar, propiciar el que la gente informe y se tenga suficiente información para que los objetivos estén acordes con la realidad.
Al respecto, hay que señalar la labor pionera de la RICIT, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, una fuente imprescindible para conseguir información sobre los sistemas. Pero al revisar lo que publica la RICIT, se ve que varios países no completan toda la información que debieran. No la publican, ni siquiera la buscan conocerla. Y esto nos juega en contra. Esto nos hace daño. Cuanto más sepamos, cuanto más información tengamos de la situación, de las posibilidades, mejor podrán aplicarse las políticas. Y finalmente, el tema de la sinergia. El combinar instrumentos no es poner un instrumento, dos instrumentos, tres instrumentos y que cada uno funcione por su lado. Debe haber sinergia, cosa que la suma de la aplicación de los tres instrumentos multiplique resultados. Entonces hay que entender que la realidad es compleja en cada lugar y uno debe tener en cuenta la complejidad, tener en cuenta además que las cosas cambian con el tiempo. Ahora estamos en una pandemia que ha revolucionado la forma de comportarse. Volver a la situación previa a la pandemia sin haber aprendido nada de ello, sin cambiar nuestras políticas, sería un grave error. Y entonces debemos estar alertas, despiertos, siempre tratando de ver cómo se recombinan las propuestas, cómo se corrigen los instrumentos que podrían permitirnos tener mejores resultados y conseguir a la larga el que el país, la región donde se aplican las políticas esté cada vez mejor. Gracias por su